Bienvenido al curso Derecho Civil 4. Obligaciones. En este módulo desarrollaremos las obligaciones según la pluralidad de los sujetos. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines el estudio de este módulo, estarás en capacidad de conocer qué son las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas y las solidarias. Identificar las diferencias entre las obligaciones con pluralidad de sujetos según la doctrina y el Código Civil. Contenido. Los temas que desarrollarás en este módulo son los siguientes. Introducción. Pedro es ganadero y formó una sociedad con 3 amigos para producir leche y venderla al por mayor en la ciudad de Cajamarca, pero necesitaban remodelar su establo, por lo que solicitaron un préstamo al banco por 3,500 soles y dieron como garantía una vaca de propiedad de Pedro. Sin embargo, debido a situaciones fortuitas, no ha podido efectuar los pagos de manera puntual. El banco le ha pedido a Pedro la entrega de la vaca en cumplimiento de la prestación, pero Pedro señala que son 4 deudores y todos deben asumir el pago de la deuda. Selecciona la opción correcta, luego haz clic en enviar. Respuesta correcta. Recuerda que en la obligación hay pluralidad de sujetos y siempre es indivisible. 2. Las obligaciones, según la pluralidad de sujetos, son divisibles e indivisibles. Conozcamos sus conceptos y ejemplos. Haz clic en cada obligación para ver el detalle. Las obligaciones divisibles son aquellas en las cuales cada uno de los deudores y acreedores pueden identificar plenamente la parte que le corresponde ejecutar y acreer de manera parcial sin perjudicar el interés de los demás acreedores o disminuir el valor de la prestación. Según el artículo 1172 del Código Civil, si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, porque cada uno de los deudores únicamente se encuentran obligados a pagar su parte de la deuda. En base al artículo 1173 del Código Civil, en las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o deudas distintos e independientes uno de otros, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Obligaciones indivisibles. La indivisibilidad puede ser física o jurídica. La primera se da cuando la naturaleza de la prestación no puede ser separada o perecería, como en el caso de los animales, mientras que en la indivisibilidad jurídica según Osterling y Castillo, la cosa o el hecho no son indivisibles intrínsecamente y se les considera como tales, solo en razón de las circunstancias en que han entrado a formar el objeto de la obligación. El deber jurídico no era sino el estado de presión psicológica en el que una persona se encontraba por el solo hecho de existir una norma jurídica que le imponía la necesidad de efectuar cierta conducta. Para que ese deber existiese, no era imprescindible la presencia de una sanción aplicable. En la actualidad, el deber jurídico es todo aquel deber exigido por norma y que por lo general contiene una sanción para que el Estado pueda garantizar su cumplimiento.
Según afirma Vigil, las obligaciones indivisibles presentan como característica fundamental la obligación de cada uno de los codeudores al pago íntegro de la deuda y el derecho de cada uno de los coacreedores al cobro total del crédito. Por ejemplo, la compra de electrodomésticos donde existen codeudores y coacreedores. Tres. Las obligaciones mancomunadas y solidarias. Ahora revisaremos las obligaciones mancomunadas y solidarias. Haz clic en las burbujas para revisar el detalle. Obligaciones mancomunadas. Según el artículo 1182 del Código Civil, las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. Por lo tanto, teniendo en consideración que las obligaciones mancomunadas han perdido presencia en el aspecto comercial o financiero, éstas se han centrado en operaciones bancarias, específicamente en los contratos de cuentas de ahorros. Obligaciones solidarias. La doctrina concuerda en que para hablar de solidaridad debe existir pluralidad de sujetos, ya sean acreedores o deudores. En el supuesto de solidaridad, basta con que uno de los sujetos cumpla con la prestación para que libere su obligación a los demás. Por ejemplo, Ana, Beto y Carmen se comprometen solidariamente frente a un banco a través de un contrato de mutuo dinerario por el plazo de 1 año. Al cabo de 3 meses, el negocio de Carmen prospera. Se acerca al banco y paga toda la deuda contraída en el contrato de mutuo. El hecho anterior referido satisface integralmente la acreencia del banco, hecho por el cual no es necesario que los otros deudores efectúen algún otro pago, ya que se ha cumplido el supuesto de la solidaridad. La solidaridad no se presume, sino que tiene que estar expresa en la relación obligacional o dispuesta por la ley. Según el artículo 1183, la solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. Solidaridad activa. Cualquiera de los acreedores podrá reclamar del deudor la íntegra prestación del objeto de la obligación. Solidaridad pasiva. En caso de pluralidad de deudores, todos quedan obligados a cumplir íntegramente la obligación cuando el acreedor les obligue a ello. Ahora conoceremos las obligaciones solidarias según los artículos 1185 y 1186 del Código Civil. Haz clic en cada cuadro para ver el detalle. Por ejemplo, las obligaciones solidarias según el artículo 1185. Iván, destacado pintor peruano, se compromete con Claudia, Rosa y Sara para la elaboración de un cuadro costumbrista. Pactan expresamente en el contrato que las 3 interesadas son acreedoras solidarias. Transcurrido un tiempo, Rosa demanda a Iván para que le entregue el cuadro. Sin embargo, Iván le entrega el cuadro a Claudia. Por ejemplo, la obligación solidaria según el artículo 1186. Luis celebra un contrato de construcción con Alex, ingeniero, Carlos, arquitecto
y María, diseñadora de interiores, para que en el plazo de 1 año le construyan una casa de campo, especificando que los tres serán deudores solidarios. Al término del plazo, Luis se da cuenta de que la casa aún se encuentra en construcción, razón por la cual acude a un abogado para que lo oriente al momento de reclamar. Su abogado le recomienda que demande la ejecución al ingeniero y al arquitecto, quienes tienen mejores posibilidades de ejecutar la prestación, indicándole que en el caso no cumplieran, también podrán demandar a la diseñadora de interiores, pues los tres están en la obligación de concluir la obligación. En el artículo 1193, dice que para la sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores respectivamente. Clotilde Vigil, especialista en derecho, comenta que se expide una sentencia. Esta solo surte efecto para los que intervinieron en el proceso, mas no para los demás codeudores o coacreedores. Cuatro. La transmisión de las obligaciones. El Código Civil indica en su artículo 1206, la cesión es un acto de disposición, en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor. En este gráfico se aprecian los dos actos jurídicos al que hace referencia el artículo 1206 del Código Civil y se aprecia la primera relación obligacional, acreedor-deudor, y la segunda, en donde se ceden los derechos. Por ende, el tercer cesionario se convierte en el nuevo acreedor y el deudor se convierte en el cedido. El Código Civil indica en su artículo 1207 que el Perú ha acogido la figura de la cesión para permitir a un tercero convertirse en el nuevo acreedor de las prestaciones debidas por el deudor, a través de la celebración de un nuevo acto jurídico, el cual debe ser celebrado por escrito, pues si no se respeta dicha formalidad, se sanciona con nulidad. Ejercicios. Lee los enunciados y selecciona check o aspa según corresponda. Luego, haz clic en enviar. Respuesta correcta. Ahora,
Conoce las obligaciones de pluralidad de sujetos y la forma de transmisión de las obligaciones. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Las obligaciones divisibles son aquellas en que cada uno de los acreedores solo pueden exigir el cumplimiento de la parte de la prestación que le corresponde, y cada uno de los deudores únicamente se encuentran obligados a pagar su parte de la deuda. En cambio, en las obligaciones indivisibles, el deudor o cualquier codeudor está obligado al cumplimiento íntegro de la prestación. En las obligaciones solidarias, un acreedor podrá exigir a cualquier deudor solidario el cumplimiento íntegro de la prestación. Por su parte, un deudor podrá cumplir la prestación en forma íntegra a cualquier acreedor solidario. La cesión de derechos es un acto de disposición, en el cual el acreedor cede a un tercero el derecho de exigir una prestación a cargo de su deudor. Su característica esencial es la formalidad, y la integra tres personas: el cedente o acreedor, el cesionario o tercero, nuevo acreedor, y el deudor, cedido. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.